Bueno, Adelante. ¿tenés algún lado preferido? Sí, como Julio Iglesias. ¿Cuál es? No, Pero podés, ¿eh? Digo, Julio Iglesias creo que es el derecho el lado. el derecho, bueno, entonces el derecho, dale. Bueno, en realidad estaba pensando que no sos un tipo que le dé mucho placer dar notas, entrevistas. No, no, por lo general no. Eh, y pensaba, ¿por qué? ¿Qué hay en tu personalidad que en realidad preferís cuidar o no mostrar o guardarte? No, en realidad es el cuidado del otro, es lo que me preocupa. ¿Entendés? El cuidado del otro vos. de mí. Claro, claro. Yo, si estoy acá es porque confío en vos. Entonces, esa es la única razón. Si no te hubiera dicho, mira, sabes que no tengo tiempo y prefiero no hacerlo. Y cuando decís el cuidado del otro es por lo que podés o no darle al otro, como brindarle en una charla. La incomodidad, o sea, yo creo que alguien que propone una entrevista tiene que ser cordial con la persona que está invitando, si no, Sí. para eso vas a una sala de torturas y es lo mismo, Sí. o un lugar de interrogatorio, ¿no? Porque, o sea, para mí la diferencia entre el interrogatorio y la entrevista es una fina línea que el que tiene que trazarla sos vos. Eso es. Y en general es algo que no abunda demasiado, esa cordialidad ¿Qué sé yo? Yo desde la invitación, ¿no? hace muchos años veía programas de entrevistas y, bueno, el caso de Guerrero Martínez, por ejemplo, que era un Sí, a un solas. tipo bastante duro con los entrevistados. Y no entendía por qué. Me acuerdo de una entrevista de él con Celeste Carballo que la trató muy mal. Y digo, ¿por qué? ¿Para qué, no? Porque, ¿cuál es la razón Totalmente. de traer a alguien y atormentarlo? Igual lo que más me molesta son las notas escritas. Cuando decís algo que después Cuando no decís algo que no dijiste. Cuando lo lees, lo dijiste vos. Sí. Pero, ¿viste? Sí, en, vos ese, sabés. en ese traspaso de la transcripción, traductores, traidores, me dijo un día Tom Lupo y me quedó esa frase para siempre. Y vos, hablando ahora específicamente de tu arte, ¿no? De tu expresión artística, vos escribís letras Mm. y componés música. Digo, ¿cómo conviven esas dos expresiones artísticas? Porque, digo, está bien, el tema termina siendo lo que las junta, ¿no? La música con la letra. Pero ¿cómo conviven y en qué lugar sentís que vos sos más uno que otro? Y todavía no lo sé, porque yo soy guitarrista, cantante, no soy cantante guitarrista. Entonces, hay algo con el instrumento y con la comunicación a través de la música, no de la palabra, que para mí es suficiente. ¿Podrías Sí, de prescindir hecho, de la letra? me gusta mucho la música instrumental, me gusta mucho escuchar. Hay algo con la música que para mí la música es de todos, ¿no? La música es de todos, es de las personas, de los animales, de las plantas. O sea, es el idioma que todos en este planeta entendemos. Lo comprobé hace poco con mi hijo. Le tocó la guitarra y responde, o sea, se comunica conmigo mucho más rápidamente y más fluidamente que si yo trato de hablarle es más, creo que está a nivel del tacto. O quizás, no sé todavía en qué grado, pero está ahí. Entonces encontré un modo de comunicación. Y el otro día pensaba en eso, exactamente, que la música es el idioma de todos. Por eso, la palabra es lo que acompaña un poco eso, que termina teniendo peso cuando se juntan y cuando realmente son una sola cosa. Y Es sentís que complicado, eso... ¿no? Sí. Pero porque yo soy músico que tuvo que escribir canciones, Sí. que tuvo que escribir letras. No, yo no soy poeta. Por ahí, qué sé yo, en el caso de Fito, que lo siento como un poeta, alguien que podría escribir, o Luis Alberto, que leer lo que escribe es suficiente, ya tiene música, ¿no? En mi caso es como al revés. Bueno, ahora tengo que hacer la letra. Por lo general hacemos todas las canciones para un disco y no tienen letra.
Entonces terminamos de componer toda la música y recién ahí hacemos las letras. ¿En dónde, más allá de que vos digas y estoy de acuerdo, ¿no? Que todo es música, todos somos música y la música es de todos, ¿en qué sentís que la música, que esa musicalidad forma parte de tu vida? O sea, más allá del momento concreto de ir a tocar o de grabar un disco, de componer. No, todo el tiempo. Yo escucho el microondas cuando arranca y escucho los tonos y se me ocurre una canción con esos dos tonos que da el microondas cuando hace esas dos frecuencias. Qué sé yo, vos golpeas una puerta o toco una madera y suena de una manera, entonces busco otra madera que suene y empiezo a buscar sonidos. O sea, no es agarrar la guitarra, la música está en todos lados, entonces si voy en el tren, en la época que viajaba mucho en el San Martín, era como una batería electrónica que se formaba, es como un loop del golpe debe ser de las uniones de los rieles, ¿no? Entonces eso va dando una cosa, claro, entonces empezás como a componer arriba de eso, lo usás de batería electrónica. La música está en todos lados, te vuelvo a decir. Y algo así, ¿no? Tan presente y tan fuerte en vos, digo, es siempre un don a disfrutar, o en algún momento eso puede ser como hasta casi una presión y como una especie de tortura. ¿Lo viviste alguna vez? En realidad siempre fue un placer. La música es mi refugio, es un refugio. O sea, es el momento más atormentado, es el único lugar donde yo encuentro paz. Es mi patio. Es el patio que teníamos todos de chicos, de decir, ahora me voy a jugar al patio y tengo todas mis cosas ahí. Y bueno, es el patio, es entrar en la sala y agarro un instrumento cualquiera, no importa que sea. Mismo la guitarrita que usé para eso está afinada en una cosa que no es, le faltan 2 cuerdas. Sí. Pero suena para eso, entonces es como ir buscándole los sonidos a las cosas. No importa yo de alguna manera como que fabrico instrumentos. ¿Sos un luthier? ¿Sí? No. Por ejemplo, una vez teníamos que generar un sonido nuevo y yo tenía un birimbao que me habían regalado y estaría bueno usarlo. Entonces, ¿y cómo hago para amplificarlo? Entonces agarré un micrófono de guitarra y una válvula. La válvula es lo que llevan los equipos adentro, que es de vidrio. Y formé como una especie de slide con el micrófono agarrado así, con cinta. Entonces lo apoyaba sobre el birimbao y bajaba y tocaba con eso, y entonces generaba un sonido que no era de un instrumento conocido, ¿entendés? Nada, agarrás cosas y generás otras. Yo escuchándote hablar en algunas entrevistas o leyéndote, terminé en un momento con algo que vos dijiste sobre Zappa, sobre Frank Zappa, que me pareció como atractivo y pensé que te pasaba a vos, que es como la libertad, el desparpajo y la valentía de Zappa para ir por donde se le ocurriera. Eso lo llevo a vos. Si vos sentís que como músico, como tipo, tenés esa libertad que admirás en Zappa, ¿no? Si la tenés arriba del escenario, si sentís que la tenés en la vida, como de, ahora sale esto y voy por acá. Y sí, es que si no, sos esclavo de algo que no tiene que ver con una expresión artística, sino que tiene que ver con otras cosas. Me crié con la música desde un lugar de mucha libertad, porque como no tenía que vivir de ella, no tenía que esclavizarme en algún punto para poder transitar las dos cosas. Entonces yo era zapatero, entonces hacía zapatos y componía canciones mientras estaba haciendo otra actividad que no me requería mi cabeza, ¿no? Solamente mi cuerpo para hacer todo lo que hacía. Y componía las canciones mientras estaba trabajando, trabajaba 10, 12 horas por día, trabajaba un montón. Cuando llegaba a mi casa, agarraba la guitarra y volcaba todo eso y tenía la canción, tenía todo compuesto, ya terminado. Me iba a la sala de ensayo y ahí empezábamos a tocar sobre eso que había compuesto haciendo zapatos. Hoy con todos estos años de carrera, ¿en qué sentís que todavía estás entregando y en qué sentís que ya no te vencen más en esa? No, ya no. Ya no. Por suerte no. Por suerte puedo elegir cómo hacer un disco, no las canciones, eso sí, eso nunca lo negocié. Siempre grabé
las canciones que quise, nunca permití la intervención. De hecho, cuando trabajamos con un productor fue de común acuerdo, que fue con Gustavo Santaolalla, que fue con el único productor que trabajamos. Los demás eran empleados de las compañías que tenían que estar ahí más que nada controlando los horarios que provocando un hecho artístico, ¿no? Con la única persona que se logró eso de que haya un hecho artístico fue con Gustavo. Con él aprendí muchísimo. Estamos en un medio también donde, y sobre todo en el medio del rock, ocurre también en la actuación, en la política ni hablar, digo, pero hablando específicamente de los medios artísticos, donde muchos músicos, sobre todo los reconocidos, tienen, además de lo que son, un personaje armado, ¿no? Muchos de ellos, digo... Pomelo. Pomelo. No, claro, pero digo, hasta músicos que yo sé que compartimos el gusto, ¿no? Digo, pero hay como un personaje. Yo lo que siento en relación a vos es que en ese sentido te mantuviste como al margen. No hay un personaje, Ricardo Mollo, que muchas veces además se termina comiendo al músico. Sí, bueno, pero ese duerme con vos. ¿Viste? Y cuando se apaga todo y estás en tu casa, ese también te reclama. Entonces, ¿qué te hace? Levantate y vamos a un bar. Sí. Y levantate y vamos a un bar conlleva un montón de cosas. Entonces hay que alimentar al personaje y bueno, vos lo alimentás y vos te vas debilitando. ¿Sentís que lo tuviste en algún momento? No, Nunca. no, y no tampoco... no sé, pero tuve una cosa de ver a los personajes quizás en algún momento, por eso cuando lo veo a Capusotto hacer el personaje de Pomelo es como... Qué bien cómo Sí, encontró el punto donde alguien se mira demasiado en un espejo y termina maquillando al héroe, como decimos con Diego. Sé que una decisión de tu padre en un momento de su vida te marcó, ¿no? Como creo que tiene que ver con una situación muy puntual con su empresa, con una empresa que él tenía, con los laburantes, ¿no? Pasó algo con un incendio, con un... Sí. ¿Cómo la decisión, creo que tu viejo terminó cerrando la empresa por ir a cubrir Sí. a los laburantes? Claro. ¿Y qué sentís que eso, Sí. como una elección de vida de tu Total. viejo, marcó también tus decisiones, ¿no? Y sí, pasa que eso es... los chicos ven las acciones y cuando el discurso y la acción son incoherentes, se quedan sin la posibilidad de una experiencia. Lo que yo vi con mi viejo es que... ¿Qué fue? Esta fábrica de pergamino que yo vi como La de los se zapatos. prendía fuego, claro. 4 de la mañana, me sacan a UPA, miro hacia y veo fuego. Salgo a la calle, fuego, se quema todo eso que era la fuente de trabajo de mi viejo. Era una temporada donde compras más materiales de lo que tenés asegurado, porque justo es el momento de la temporada. Y se quemó todo, no pudo cubrir con el seguro, entonces con el dinero que tenía prefirió pagarle a todo el mundo y quedarse en la calle. De esa manera nos vinimos a Buenos Aires. Mi viejo a trabajar de empleado en una fábrica de zapatos después de haber sido, después de haber tenido su fábrica. Sí. Y ver cómo en el transcurso de algunos años volvió a tener su fábrica de calzado, que era su pasión, lo que más le gustaba, porque le gustaba mucho eso que hacía. Yo lo que aprendí es viendo sus acciones, viendo una manera de comportarse con códigos, ¿no? Con esa cosa de decir, tengo, entonces tomá y yo sigo laburando y yo me voy a recomponer. Y bueno, eso de alguna manera lo apliqué el día que Luca también partió y nos quedamos con Diego mirándonos y ¿ahora qué hacemos? Nada, loco. Fue lo que sabemos hacer, que es lo que volvimos a hacer. ¿Fue así? Fue, Sí. ante la... Yo quería hablar en realidad en algo que tenía que ver con lo de Luca. Para alguien
pasaron 20 y pico de años, ¿no? Sí. Que te sigan preguntando, o seguir hablando, o que Luca esté tan presente en algún lugar, en la gente, Sí, claro. en los músicos también. Si en algún momento eso puede haber molestado cuando uno tiene que seguir adelante con una carrera, y también si vos sentís que lo que hiciste después de la vida convivida con Luca le hace honor a esa relación. Si fue tan fuerte esa relación que condicionó lo que vino. Sí, sí. A mi viejo le decían Coco y a Luca le decía Coquito. O sea, imagínate el punto de referencia. La gran referencia y la gran enseñanza es hagamos cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Hagamos cualquier cosa. Eso era lo que decía. Claro, hacer cualquier cosa es eso de... Zapa. Exactamente. ¿Qué hay? Hay un ukelele y un contrabajo. Bueno, toquemos con eso. ¿Vos ya eras así antes de Luca? ¿Tenías algo de eso? Evidentemente sí. Lo que pasa es que es el despertador, ¿no? La persona que te hace así con una linterna y vos decís, ah, mira, y te fuiste por ahí. Después, Sí, claro. sacá Después el machete, tenés- ¿viste? claro. Y hacete vos el camino, pero sí fue como el disparador. Entonces, desde ese lugar quedó como algo muy así marcado a fuego, ¿no? Por algo no nos volvimos a juntar como Sumo. Justamente por respeto a una situación que no tenía que ver con el nombre, tenía que ver con las personas y con una coherencia de hacer las cosas. Nos propusieron un montón de veces juntarnos y la única vez que nos juntamos fue accidentalmente en un festival Sí. donde por supuesto no estaba anunciado ni ¿Qué nada. pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? La pasé muy bien, la pasé muy bien. Porque fue juntarte con tus compañeros, con tus excombatientes, ¿entendés? Y que ocurra lo mismo, ¿entendés? Estábamos en el camarín y decir, ¿qué hacemos? Y no, toquemos tal tema. No, ¿por qué no tocamos tal otro? No, pero yo ese no me lo acuerdo. Y era como las mismas conversaciones que ocurrían en los camarines antes de salir a tocar, se dio en ese momento y dije, qué bueno, está todo eso, está ahí, ¿no? Y este debe estar cagando de arriba, risa. Claro, de cómo estos tipos están tratando de organizarse un poco. Esa desesperación, ¿no? Digo, Sí, pero el hecho artístico también es eso, ¿no? Es el momento que ocurran las cosas con lo que está pasando. ¿Seguís sintiendo? Yo también eso lo he escuchado de vos, que el tocar, el subirte a un escenario, ¿es un juego? El play, como dicen los gringos. Play, jugar. Acá se dice tocar, se lo ubica, pero es jugar a la pelota. ¿Por qué no se puede jugar a la guitarra? ¿Y qué te pasa en relación a... Tú sos un tipo bastante medido, digo, ubicado, ¿no? Después hablaremos de esto que tiene que ver con un momento de tu vida. El aquí y el ahora, decís. ¿Eh? El aquí y el ahora. ¿Qué te pasaba esta sensación de enfrentarte al público, si siempre fue un placer? No. Digo, el enfrentarse al público, más allá de esta sensación de vamos a jugar, el momento es pesado. Digo, Sí. ¿no? ¿Cómo lo sufrías? Si lo sufrías, y cómo lograste empezar a disfrutar un poco más ese juego. Mucho laburo. En el año 73, me lo acuerdo como si fuera hoy, tocaba en el colegio donde yo terminé estudiando a modo casi de venganza, ¿no? Porque era un colegio alemán horrible, que terminé ahí por circunstancias de la vida, porque no me tomaban en ningún colegio y mi mamá era amiga de la secretaria y terminé en un colegio, no soy católico, terminé en un colegio católico, una cosa Terrible. Para mí fue realmente un momento muy difícil. Pero todo el tiempo tenía la pulsión de la música y de hecho me he encontrado con algunos compañeros después de muchos años y me recuerdan como eso, como alguien hablando todo el tiempo de música y además
mis carpetas tenían fotos de Led Zeppelin, de Santana, Jimi Hendrix, ¿no? Y profesor de anatomía diciéndome, veo que te gustan los hombres. Claro, todos pibes, claro. Claro, mis compañeros tenían aquello, Nélida Lovato. Sí. Y fue tocar en el colegio y que mis manos estuvieran heladas. Es decir, ¿pero por qué? Si esto no me pasa nunca, ¿por qué en este momento, cuando me voy a subir a un escenario, me pasa esto? Fue una situación recurrente durante muchísimos años. ¿Se te ponía heladas las manos? Todo el tiempo, las manos heladas. Hasta que cambió eso por otras situaciones del sistema nervioso. Cuando controlas una cosa, obviamente todo se desplaza hasta otro lugar y te aparecen otras ¿Recordás a dónde se alojó, dónde empezó a alojarse esa frialdad cuando... Garganta. Claro, está bien, algún lugar... En el punto. Claro, te voy a dar donde, viste, porque yo en esa época ya cantaba, en los primeros años. Empecé a disfrutar de la música hace muy poco. O sea, disfrutar del encuentro con el público sin que eso sea una situación de la que tengo que salir. ¿Muy poco cuándo? Y 10 años. O sea, en Divididos. Muy poco, claro. Poner el 2000, a partir del 2000 empecé como a ubicar en otro lugar y a no sentir... Igualmente siento... toda la previa es la ansiedad y el ir más allá del presente. ¿Entendés? Estás todo el tiempo como saliendo del presente, que es lo peor que te puede pasar. Por lo menos para ese momento, ¿por qué tengo que estar en el futuro si el futuro no existe? Uh-huh. El futuro es algo que está en tu mente, pero lo que tiene que pasar es el aquí y el ahora. Y entonces empecé como a practicar un poco sobre eso, sobre situarme en el momento. Siempre esperaba que ocurra un imprevisto, que se rompa algo en el escenario para tener la mente ocupada en eso que se había roto y no tener que pensar que tenía que salir al escenario. Hablamos fuera de cámara, en un momento que no existe, digo, porque nosotros estamos acá, eso que pasó tampoco nunca pasó, existe. O pasó, bueno. Hablamos de un momento clave en tu vida, ¿no? Como de iluminación y también de un ordenamiento de etapas menos prolijas, por decirlo de alguna manera elegante. Una manera poco sucia. Poco sucia, sí. Pero digo, ¿cómo viviste los años? Esos 80. Años, esos años... ¿Cómo viviste los 80? ¿Cómo pasaste los 80? ¿Cómo fueron esos años? Y experimentales, qué sé yo, no sé. Uno va por la vida experimentando cosas, ¿no? Desde que pude, desde los 12 años que voy viendo la vida desde un lugar a veces clandestino, ¿no? Porque sí, porque, qué sé yo, en tu casa hay un formato y cuando abrís la puerta de la calle hay otro formato que es muy interesante, muy atrayente. Están las vidas de los otros, las químicas en relación a por qué este tipo se comporta de esta manera, por qué aquel hace tal cosa, y vamos a ver por qué hacen eso. Y bueno, la curiosidad. Curiosity kill the cat. Sí. Igual vos estás vivo, digo, no te mató la curiosidad. No, y la curiosidad siempre está con algo... El instinto de supervivencia, ¿no? Y el miedo, que el miedo es un gran compañero. Mientras tengas miedo vas bien, porque si no tenés miedo, ahí viene el paredón, ¿viste? ¿Y qué haces? Bueno, gracias a un poco eso de frenar la jugada y decir, hasta acá, vamos un poquito para allá ahora, ¿no? Y vas torciendo ese plano que te traza un poco la calle y dándole un poco de pelota al plano que te dan en tu casa, un poco y un poco, ¿no? Sí. ¿No? Una vez, mi hermano, en un momento de conflicto en casa, así de esos conflictos de los años 70... ¿Omar? Sí. Quilombo total, imagínate.
Y entonces me dice, mi hermano me dice, señalándolo a mi viejo, me dice, está bien, a mí no me des pelota, pero a este tampoco. Terrible. Y fue una frase para todos. Yo tenía 12 años, imagínate. Hice así, dije, bueno, el ping-pong. ¿Quiénes son estos dos que están jugando el ping-pong? Y yo tengo que ver quién gana, no gana Sí. ninguno. Entonces tomé la frase de él como diciendo un poco y un poco. ¿Así vas viviendo? Y ¿Sentís que sí, sí. esas dos personas que en ese momento fueron tu viejo y tu hermano? Claro. ¿A quiénes escuchás? Digo, supongo que una persona escucha muchas, pero digo, ¿hay así como referentes, tipos a los que escuches y que su opinión pese en tus decisiones o en tu análisis? Sí, te construís, o sea, te construís de la palabra del otro y de la vivencia del otro. O sea, hay cosas que te sirven, qué sé yo, de Luca aprendí un montón de cosas y otras no, porque su estilo de vida no era mi estilo de vida. ¿Pero qué es lo que no se aprende de Luca? O lo que uno no toma. Las enfermedades, por lo general. Entonces, entender que discernir un poco, ¿no? Entre el talento, la enfermedad, o sea, todo sabio, todo iluminado tiene su humanidad completa, que a veces su destello de luz no te permite ver esas situaciones. Entonces a veces hay que poner un poquito la mano y ver qué hay detrás de eso para no comprarte ese paquete y pensar que la típica, yo soy como Luca, ¿viste? Sí, Tomo ginebra. claro. Frases que he escuchado por marcarte algo, ¿no? Qué sé yo, es como quedarte con la parte cocainómana de Freud, ¿entendés? No, te quedás con sus frases, con sus palabras, con sus vivencias, pero no con su vida, con el tipo que después cierra la puerta de la casa y tiene una vida. ¿Vos te acordás ese Diego diciéndote, vení a acompañarme a Hurlingham a ver a este pibe? ¿Te acordás del primer momento? El primer encuentro, el primer cruce de miradas con Luca. Sí, claro. Sí, es una imagen que tengo. Entramos a la casa de Timmy, que vivía ahí en Hurlingham, y él ya generaba como una especie de ámbito distinto. Yo lo recuerdo hasta un poco fantasioso, ¿no? Pero él estaba, me acuerdo su cabeza, ¿entendés? Su cabeza con un rulo, porque todavía no era pelado. Sí. Entonces, lo primero que pensé fue en Oaki. Te lo juro, fue, ¿viste? Y un poco sin saber quién era, pensando que era un excéntrico, porque no sabía, Sí. y hablando con un tono súper tranquilo, tranquilizado, ¿no? Como Sí, uno, claro. y sí, esa imagen, y hasta que lo vi arriba del escenario. ¿Y era muy distinto? Era la misma cabeza, pero ahí es como que salió algo, abrió así la campera, ¿viste? Y salió un tipo con un talento y una expresividad que muy impactante. Así como te pregunté por la primera vez que lo viste, ¿te recordás también cuál fue la última vez que lo viste? Sí, claro. ¿Y qué sentiste? Por suerte sentí paz, porque cuando me enteré de que ya no estaba, salimos todos en un auto hacia San Telmo y me acuerdo de subir, él tenía como un cuarto arriba en ese lugar y estaba en el piso tirado, mitad del cuerpo en el colchón y mitad del cuerpo en el piso. Y entonces lo primero que hice, estaba sin una remera, entonces lo primero que hice fue apoyarle las manos. Y cuando vi que estaba completamente frío, me tiré encima de él a calentarle el cuerpo. Andá a saber por qué. Cuando
lo subí al colchón con otro chico que estaba ahí, con Ignacio, el hermano de Germán. Me di cuenta que yo no estaba. ¿Entendés? La frase fue, acá no hay nadie. Entonces lo ubiqué en otro lugar. Y eso para mí fue muy importante digamos, para seguir la vida y no tener esa cosa de, no, Sí, claro. está en tal lado, bueno, no lo quiero ver. No lo quiero ver es dejarlo vivo. Sí. Entonces preferí todo eso, preferí sentir el frío en la palma de mis manos, pero saber que ahí adentro no estaba. Cuando hablábamos de la prensa, y yo pensaba, sin entrar en lo personal, pero digo, pensaba desde tu relación con Natalia, que es una persona en ese sentido, desde su trabajo y desde lo que genera, y desde lo que la prensa quiere de ella también, muy intensa. Digo, ¿cómo fueron estos años y desde dónde vos ves eso que ella hace? Cuando digo eso que ella hace es su parte actoral, su parte musical, su parte empresarial con su ropa. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo ves? Y qué sé yo, eso es como la parte del afuera, ¿no? Yo con ella tengo una relación que es adentro, entonces adentro somos dos personas que nos queremos mucho y somos buenos compañeros, fundamental, eso es fundamental para la comprensión. El compañerismo, el amor, tiene que ver con entender al otro y entender cuál es su vida y punto. O sea, es muy loco porque ella tiene una exposición para mí extrema. Sí, por los contrastes, ¿no? Sí. Pero bueno, nos llevamos muy bien con eso, nos llevamos muy bien. Porque además en el punto donde los dos cuidamos eso, estamos completamente de acuerdo. Y tenemos una estrategia para que eso funcione, ¿no? Nunca entramos ni en pánico, ni en situación de nervios, ni nada. Es mirarnos a los ojos y saber que todo eso va a pasar. Si no, no la podría acompañar al estreno de una película. No, claro, pero por eso digo, ¿no? Porque y sobre todo en No, el pero estreno de ahí una sí, película, ahí me pongo la capucha de está todo bien y voy. Cuando hablas del Tilcara, del 99, que fue, no, 99. 2000, fue, casi ya era 2000, sí. En realidad. ¿Qué sentís que fue lo que pasó en tu vida, digo, en ese momento? ¿Qué bajó, o qué salió, o qué descubriste de vos? Claro. ¿Qué fue? Descubrí que caminar era una ayuda a mi alma, porque caminar de kilómetros y kilómetros, días. Recuerdo que tenía que cambiar algo en mi vida, tenía que cambiar algo y no encontraba la manera. Entonces, un amigo se estaba yendo a Cuba y el Toto Rothblatt, que ella también se fue. Y era fin de año y me dice, ¿qué vas a hacer? Y digo, no sé, la verdad que estaba solo y no sé qué voy a hacer todavía. Me dice, vení a Cuba, yo me voy a pasar el fin de año conozco allá unas familias y te va a hacer bien. Bueno, me fui a Cuba, lo encontré a él, estuvimos un par de días juntos charlando y después me quedé solo, me quedé como una semana. Y caminaba 10 horas por día más o menos. Salía así y caminaba, entonces eso empezó a funcionar en el acomodamiento de mis ideas y un poco de mi parte emocional. Cuando vuelvo, sentí que tenía que seguir haciendo eso y me fui a Córdoba y caminé desde Capilla del Monte hasta San Marcos Sierra, que son creo que 32 kilómetros. ¿Caminando fuiste? Sí, cuando me compré un par de alpargatas en Capilla del Monte, que fue la peor elección de mi vida. Terrible.
Bueno, cuando llego a San Marcos, me quedo un rato por ahí y digo, bueno, me voy a tomar un taxi y me voy a volver. Y empecé a caminar y terminé, hice otra vez el trayecto hasta casi, me faltaban 3 kilómetros para llegar a la ruta de Capilla del Monte. O sea, estuve desde las 8 de la mañana hasta, no sé, hasta las 6, 7 de la tarde caminando. Y me encontré conmigo, que eso fue lo más interesante. ¿Cómo es un encuentro con... ¿Cómo es? Digo, te encontraste en la ruta. O sea, ¿hay algo... ¿Sentís que hubo un momento puntual donde Sí, claro. El momento Ricardo donde, Mollo se encuentra ¿viste? con Ricardo Mollo? Claro, bueno, lo que pasa es que vos estás acostumbrado a decir, no, estoy solo. Entonces, en el trayecto del viaje me di cuenta de que yo no estaba solo, que estaba conmigo. Y eso para mí fue, aunque parezca tonto, una frase que no tiene sentido, para mí fue súper importante. Porque ese tipo me acompañó durante todo el viaje y la pasé bárbara. Entonces, estar conmigo fue como reconciliarme Claro. con un punto y de ahí empecé, por algo también empecé a disfrutar de subir a un escenario, o sea, nada es casual, ¿no? De ahí me voy A Tilcara. a Salta y de Salta termino Jujuy. claro, en Tilcara directamente. Y ahí en una caminata también hacia el oeste, y en un momento estaba parado arriba estaba en una piedra así y me pude ver desde arriba. Fue muy raro, no había tomado ningún hongo, ni nada, estaba limpio completamente. Y fue un segundo, ¿no? Fue un segundo, volví y ya está. Eso cambió, fue como un punto de iluminación, fue muy raro eso. Pero terminó de acomodar esas cosas que estaban ahí, la angustia, ¿viste? Todas esas cosas que están todo el tiempo llamándote la atención. ¿Hoy sentís que no las tenés? No, sí. Convivís con él, digo, sos ser humano, vivís. Claro. ¿En qué porcentaje de cada Sí, cosa, claro. ¿no? De todas esas composiciones químicas que es un ser humano, siento que tengo los líquidos un poco más ordenados. Eso es básicamente lo que pasa. Que en el desborde y que hay cosas que están en un nivel humano. Hoy sos padre por tercera vez. Mm. Contabas que le cantás. Digo, que le cantás. Sí, a él. sí. Más allá de esto que también dijiste a lo largo de la charla, que es que no, para qué pensar un poco más adelante, pero ya estás sintiendo cuál es la música hoy que podés llegar a tocar. No digo que pases ahora a cantar canciones infantiles y conduzcas un programa infantil, pero digo, cambia, claro, pero cambia la manera de percibir esa música en estos días, esa música que convive en vos y de la que hablas. Teniendo un hijo tan chico, y hablábamos también fuera de cámara, de que esto que te pasa de levantarte a la noche, y de contenerlo y acompañarlo, puede hacer que cambie esa música, o que esa música por lo menos en este momento se exprese de una manera diferente. Puede ser, qué sé yo. Petinato me está tentando para hacer Sumo for Babies. Es cierto. Es bueno, igual, muy bueno. Sí, está bien. Me llaman todos los días y me dice, hagámoslo. No, pero hay temas muy... Seguro, pero no, no sé. Pero sí, toda situación, sobre todo esto, ¿no? Que es un momento de mucha felicidad, despierta otras cosas. Lo que te decía antes, uno esencialmente es una cosa que tiene un montón de aristas y un montón de posibilidades. De hecho, la canción de cuna no tiene que ver sino que tiene que ver con una expresión de un punto de sensibilidad que no es el 38, ¿entendés? Sí. ¿Cómo llegas hasta ahí conectándote con eso? Entonces, al conectarme con mi hijo, aparecen otras cosas que tienen que ver con la sensibilidad que eso propicia, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, andás a ver qué sale. Cuando escuchás, en todos estos años hablo, ¿eh? Cuando escuchabas las pelotas, ¿qué te pasaba?
¿Qué te pasaba con su música y qué te pasaba emocionalmente con el hecho de que gente con la que compartieron tanto y algo tan intenso estuvieran recorriendo dos caminos expresivos, o por lo menos dos caminos distintos? Sí. ¿Qué te pasaba con esa música y qué te pasó también con el momento de la muerte de Sokol? No digo, ¿qué otra muerte dentro de una banda? Sí. ¿Qué te pasó? No, con Germán, básicamente, porque Las Pelotas para mí es él y su manera de llevar adelante esa otra parte que era Sumo. Sumo era un grupo que abarcaba un montón de cosas, desde el reggae al punk, y adentro de todo eso un montón de otros condimentos, de baladas, calipso, Sí. no sé, había tanta cosa, De todo. tanta riqueza musical que también obedecía a los 6 tipos tan distintos tocando juntos. O sea, éramos 6 personas con 6 vidas completamente diferentes, que en un momento nos juntábamos arriba de un escenario a hacer eso, que era una locura. O sea, es muy difícil, ¿no? Pero el cóctel funcionaba. O sea, esos ingredientes, esa química de que cada uno aportaba esa cosa, funcionaba. Pero no funcionábamos en esa cosa por ejemplo, yo nunca me senté a combinar las guitarras con Germán. De hecho, él tocaba en un costado del escenario y yo tocaba en el otro. Por lo general a veces tocaba de espaldas. Y la relación con él musical era muy difícil porque veníamos de escuelas muy distintas y a mí me causaba mucha admiración su formación autodidacta, total, con un estilo propio de alguien que no tiene influencias de ningún guitarrista, y yo tenía la influencia de todos los guitarristas que pude escuchar. Entonces era como que a él por un lado le daba entre no sé qué y admiración que yo pudiera hacer todo eso, y yo le decía, no, Germán, pero vos podés hacer eso que es único. Yo hago un montón de cosas que escuché y que pasan por mi cuerpo y que se convierten en otra cosa, pero tienen mucha influencia de muchos que han hecho ya eso. Vos tenés algo que es único, que sos vos. Sos vos tocando la guitarra. Yo escucho la guitarra de Germán y sé que es él. Si vos me escuchás a mí, por ahí te podés confundir que es otra persona. Y en ese punto, llegado el día del final, no pudimos seguir tocando juntos. Quizás por diferencia. Germán se fue a vivir a Córdoba. Sí, claro. Diego se quedó en Hurlingham y éramos amigos de antes de Sumo y decidimos seguir tocando juntos. Lo que pasa es que a todo el mundo les voló la cabeza. Petinato se fue a España, ¿entendés? O sea, Sokol ya no tocaba. Claro. El encuentro con Alejandro es después, porque yo llegué a tocar en Sumo siendo Alejandro el baterista, que duró muy poco tiempo. Después decidió no tocar más, no sé por qué razón, nunca lo supe, y empezó a tocar Superman. Pero Sokol empezó a venir a vernos, y entonces me decía, hoy quiero cantar a la Delta. Adelante. Hoy no vengo a cantar, vengo a bailar. Adelante. Entonces llamaba a una chica de las presentes en el lugar y bailaba. Y listo. Y era un tipo muy divertido y tenía un concepto de la música desde un lugar rústico muy interesante, ¿no? Y muy de él. Y era buena persona, entonces tenía esa puerta abierta todo el tiempo. Me decía, digo, che, me llamó Sokol que quiere venir ¿a qué? No sé, a hacer algo. Bueno, que venga, ¿qué problema hay? Y así fue la relación con él hasta el día. ¿Y con las pelotas qué te pasó? ¿Con las pelotas? Con la música.
En principio sentía como una proximidad a una parte de Sumo y con el tiempo fue como yendo hacia otro lugar, que es lo que de alguna manera también nos pasó a nosotros, ¿no? Nosotros por ahí rockeamos más en esa cosa del trío y de la música eléctrica. Y yo creo que Germán y las Pelotas se dedicaron más como a la parte de las baladas, ¿no? Que fue el lugar donde más, creo que más fuerza le pusieron. ¿Sentís que vas a seguir tocando toda la vida? Digo, ¿podés hacer otra cosa? Mientras te la banquen los dedos, digo... Las gambas también, claro. No, bueno, podés seguir tocando. Ahora tenemos una nueva que está buenísima, que en la mitad del show nos sentamos un rato y tocamos unos temas acústicos. Muy bueno. Claro, entonces lo miro, digo, el momento del descanso. De aire, ¿no? Claro, un poquito de aire. Y sí, ya... ¿Sentís que podrías hacer otra cosa? ¿Los zapatos podrías volver a los zapatos? No. Hace poco vi un festival de blues que hace Eric Clapton todos los años y lo vi a B.B. King arriba del escenario y dije... Esto. Sí, claro, qué sé yo. No sé, ves a tipos que tienen 80 años, se suben a 90 años y se suben al escenario a tocar. Había uno, no me acuerdo cómo se llama, que subió con una sonda, así, estaba tocando la guitarra, estaba feliz, tocando la viola. Y vos decís, este tipo está en una silla con un caño ahí colgando y bueno... ¿Pero te imaginas haciendo el 38 o a la Delta a los 80? No, me imagino haciendo música, no sé qué, pero por ahora sí, todavía tengo esa energía y disfruto mucho de tocar esos temas. O sea, alguien me preguntaba hace poco, ¿no te cansás? Y no, porque los elegí. Sí. Los elegí para tocarlos. Si me cansara o si no sé qué, no lo haría, ¿entendés? No tengo necesidad de hacer algo para alguien, porque en realidad lo que estoy haciendo es lo más sano, hacer algo que a mí me haga bien y compartirlo con alguien. Pues si no, el que está abajo va a decir, este está facturando. Sí, claro. ¿Y qué te pasa para terminar esta charla y ahora contarte por qué también te invité? ¿Qué te pasa con el aplauso del público? ¿Qué es? ¿Qué se recibe? ¿Qué recibís? Qué sé yo, es como la gran incógnita, ¿no? ¿Por qué uno hace lo que hace? Lo que pasa es que hay miles de razones. Yo creo que yo disfruto mucho de hacer música en soledad, para mí. Y quizás por eso también en un principio me costó tanto hacerlo delante de la gente, porque es como mi manera de estar vivo, ¿no? Es mi tesoro, es por lo que estoy en este mundo. Lo otro es compartir una situación y el aplauso a veces es el reconocimiento a algo que para mí está bien y que tiene como un gran eco. Quizás lo que más me pega a mí es cuando siento que la gente se emociona, más que el aplauso. O sea, hay situaciones donde se mueve mucha energía dentro de un teatro o de un estadio, de lo que sea. Por lo general se mueve más energía dentro de un teatro porque está como... Sí, contenido, es un lugar está cerrado. condensado en la intimidad de que somos uno con uno, ¿entendés? Y eso también me ayudó mucho, ¿no? De no ver a 1.000, 5.000, 10.000 o 30.000 personas, sino ver a uno. ¿Tocás a veces para uno? Y claro, y lo que hago es recorrer con la mirada. El otro día tocamos en Morón, se hizo un acto por la memoria del 24 de marzo, sí. Tocamos el domingo, que era 25, y había, no sé, yo calculé que había 40.000 personas, después me dijeron que había 50.000, pero en realidad lo que veía era la cara de cada uno de los que podía ver, ¿no? Hasta donde yo llegaba. Y me iba un poco entregándole la música a la mirada del otro, tocando, ¿no? Es como una manera de compartir y de romper esa cosa de... Sí, claro. ¿No? Y dejar un poco el ego. El aplauso, viste, es como que pega más acá que acá. Entonces, buscar más la emoción, ¿no? El momento donde yo siento que hay algo
que a mí me genera una emoción y yo sé que eso se puede compartir y eso vuelve. Ese es el punto más lindo, de lo que yo más me llevo de cuando toco arriba de un escenario. En realidad tiene que ver con esto. Este ciclo son charlas con gente, con gente que yo comparto mi manera de ver algunas cosas o comparto la manera que tiene esa persona de ver la vida, la música, la actuación. Gente que respeto, que admiro. Y en realidad yo te quería agradecer eso porque yo te elegí entre estas personas porque, primero porque me gusta lo que haces y segundo también porque siento que lo que haces está directamente relacionado con la emoción. Una prueba cabal y concreta fue cuando nos diste a mi hermano Nicolás y a mí esa grabación para mí maravillosa que fue esa canción de cuna, simple, directa a donde tiene que ir y que fue la primera y fue la que permitió que ese disco avanzara. Y no tengo ninguna duda de que como músico tenés esa capacidad de que lo que te está pasando y además lo que te está pasando en estos últimos años pueda llegar a la viola, a la guitarra y a la voz y por ende al público, por lo menos en mi caso eso ocurre continuamente. Le quiero agradecer la charla y el haber aceptado estar acá. No, con gusto, realmente. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.